Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a comunicar vía Modbus RTU RS485 nuestra HMI Keygens con un controlador de temperatura E5DC. El objetivo, como lo habíamos visto, es comunicar nuestra HMI con nuestro controlador de temperatura. Aquí tenemos una breve descripción del conexionado que vamos a realizar. Tenemos que hacer un puente entre TXDA y RXDA, también entre TXDB y RXDB. Como lo podemos ver aquí, vamos a utilizar el COM2, este COM que está aquí, y vamos a poner en off la resistencia de terminación. Este es el conector ya viene con una nomenclatura. Como pueden ver, aquí estamos uniendo TXDA con RXDA, TXDB con RXDB, y aquí, como pueden ver, también el cable café y el cable azul ya están conectados hacia nuestro controlador de temperatura. Ahora pasamos al controlador. En el controlador tenemos esta base. Como pueden ver, tenemos el controlador y aparte una base donde están las terminales. Aquí podemos ver en este pinout que nosotros tenemos que conectar para la comunicación RS485 el pin 4 que corresponde al pin A y el pin 3 que corresponde al pin B. Específicamente nosotros debemos realizar esta conexión TXDA con el pin 3 y TXDB con el pin número 4. El conexionado del controlador de temperatura es el siguiente. Principalmente son 4 puntos, 1 y 2 para energizar nuestro controlador con 24 volts. 3 y 4 corresponden a la comunicación RS485. Si se fijan, aquí dice 015. Este apartado corresponde a nuestro modelo. Por lo tanto, nuestro modelo soporta este protocolo. Después tenemos 5 y 6. Es la salida. ¿Cómo la vamos a tener? Aquí dice QX. Nuestro modelo es QX. Por lo tanto, vamos a tener una salida de 12 volts. Y por último, el 1314, nosotros vamos a conectar aquí un sensor de temperatura. En este caso, un termopar o una termocupla de tipo J. El equipo necesario pues es nuestra HMI VT5X10. Vamos a programarla con el software VT Studio versión número 8. El controlador, como lo habíamos comentado, es 5DC. Vamos a utilizar un relevador de 12 volts corriente directa. Vamos a realizar una práctica muy sencillita para poder poner a prueba nuestro controlador de temperatura. Vamos a utilizar dos resistencias cerámicas de 5 watts 12 ohms. Y vamos a también utilizar el termopar tipo J para estar retroalimentando la temperatura. El circuito que vamos a utilizar es el siguiente. Tenemos una fuente de 24 volts 10 amperes y nosotros vamos a conectar esos 24 al común de un relevador. Después, en el normalmente abierto, vamos a conectar las dos resistencias en serie y por último cerramos el circuito con el 0 volts de nuestra fuente. Y del lado de acá en la parte superior tenemos la salida que habíamos dicho. Los pines 5 y 6 van a ir a el A1 y A2 de nuestro relevador. Así, cada vez que el controlador mande la salida en 1 para encender, digamos, nuestras resistencias, pues el relevador cambiará de estado y permitirá el paso de la energía por las resistencias, produciendo que se calienten y aumenten la temperatura. Y aquí vamos a conectar en el 1314 el termopar. El termopar está situado aquí en la parte superior de la resistencia. Ok. Bueno, y aquí, como pueden ver, aquí tenemos nuestro controlador de temperatura. Tenemos el PV, que es el Process Value 26, corresponde a la temperatura actual. Y el SV, que corresponde a el Set Value o nuestro Set Point, la temperatura deseada. Estos mismos valores, como pueden ver, también están en nuestra HMI que se encuentra al fondo. La parametrización de este controlador, debemos de presionar este botón durante unos 3 segundos y lo volvemos a presionar y aquí aparece la selección del protocolo. Vamos a elegir Modbus. Ustedes pueden cambiarlo presionando estas flechas. Nosotros vamos a regresar otra vez a Modbus. Ok, para continuar vamos a presionar este botón. Vamos a elegir la unidad 1. Yo nada más voy a utilizar un controlador. Si tú tienes otro controlador, más controladores, puedes aquí elegir
el 1, el 2, el 3, el 4. Cada controlador debe tener un número específico. Volvemos a presionar este botón. 9600 va a ser la velocidad en baudios, paridad even, y el tiempo de espera del envío vamos a ponerle en 20. Volvemos a presionar y aquí ya vean, ya se regresó al primer parámetro. Ahora presionamos este botón y aquí nada más mencionar, por ejemplo, yo tengo un 7 porque es el tipo del termopar es tipo J, y los demás parámetros, pues por ejemplo yo tengo en el control PID, aquí como pueden ver. Ustedes si quieren poner los parámetros iguales a los que yo tengo, y aquí ya terminó. Para guardar los valores tenemos que dejar presionado este botón también 3 segundos, el controlador se reinicia y ahora vamos a presionar este botón. Presionamos este botón, después este botón, y aquí vamos a ir presionando uno a uno. Por ejemplo, este es el auto tuning. Cuando lo instalan por primera vez, lo ideal es que se realice un auto tuning. Aquí yo lo voy a poner en apagado. Después este dato hay que ponerlo en on, ok. Lo siguiente pues todo lo pueden dejar así como lo tengo yo. Y por último ya regresamos a la pantalla inicial, ok. Aquí simplemente mencionar lo que veíamos en la presentación. Aquí lo podemos encontrar: el pin 1 y 2 para la alimentación, el pin 5 y 6 es la salida, el 3 y el 4 es la configuración RS485, y el 13 y 14 corresponde a la conexión del termopar, ok. Y todo esto nosotros aquí en la parte de abajo tiene para apretarlo, en la parte superior también los apretamos y de esta manera separamos nuestro controlador de la base. ¿Sí? Es una base, aquí es el macho, la hembra, y si pueden apreciar aquí ya tenemos nosotros ya todo conectado. Estos vienen siendo el 1 y el 2, no sé si se alcance a apreciar aquí. Aquí está el 1 y el 2, ok. Este es el 24 volts, 0 volts, y después en la parte de abajo continúa con 3 y 4. El 3 viene siendo nuestra comunicación RS485, y el 4 de este lado tenemos el 13 y el 14, que es la conexión del termopar. Y aquí en la parte de este lado tenemos el 5 y el 6. Vamos a ver si se alcanza a apreciar. Bueno, ahí se ve el 6, y aquí en la parte superior el 5, que es nuestra salida de 12 volts. Ahora en la HMI, en la parte trasera, podemos apreciar este switch, el cual tenemos nosotros apagado, es el de la resistencia de terminación. Nosotros vamos a trabajar con este puerto, el COM2. Si nosotros lo bajamos, podemos ver aquí que tenemos la nomenclatura en el conector. Tenemos TXDA, TXDB, RXDA y RXDB. Como pueden apreciar, tenemos ya puenteado nosotros. Tenemos aquí TXDA con RXDA, TXDB con RXDB, y estos cables son los que ya tenemos conectados en nuestro controlador de temperatura, el café y el azul, ok. Y pues nosotros nos estamos comunicando vía USB, también nos vamos a comunicar por Ethernet. Y ya para finalizar, este es el circuito que tenemos nuestro relevador de 12 volts. Aquí tenemos nuestras dos resistencias en serie, y como les comenté, aquí tengo pues sujeto el termopar a una resistencia. De esta manera pues el termopar le indica la temperatura actual al controlador de temperaturas, y ya va evaluando si tiene que encenderlas o apagarlas. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar a realizar la configuración de la HMI. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir el software VT Studio en su versión 8. Le damos aquí en File, el nuevo. La serie va a ser VT5 y el modelo VT5X10. Ok, aquí vamos a seleccionar este botón PLC Model Settings. Yo no tengo un PLC físicamente, pero sin embargo te lo pide como un requisito. Vamos a seleccionar el que aparece por default y vamos a habilitar esta casilla Use Multi-Talk Function. Y vamos a utilizar aquí en Maker, seleccionamos Modbus Protocol, el modelo vamos a poner RTU Mod 1.2.N, el puerto lo dejamos como aparece COM2,
RS422 y 485. Aquí nosotros también podemos presionar este botón para ver los detalles, y es lo que veía en la presentación. Aquí tenemos que puentear TXDA con RXDA, TXDB con RXDB. Regresamos y aquí simplemente le damos en OK. Vamos a ir aquí a la pantalla que nos genera. Vamos a, bueno, yo por lo regular quito estas opciones. OK. Y ahora vamos a ir aquí a System Settings. En caso de que a ustedes no les aparezca esta ventana, tienen que ir aquí a View, Workspace y aquí en Screen y System Settings. Por ejemplo, aquí yo voy a habilitarlos de nuevo. Screen, System Settings. Vamos a ir aquí y aquí en System Settings vamos a ir a conexiones periféricas. Nos vamos a enfocar en PLCB. Así es como lo identifica el COM, nuestra HMI. Aquí, si recuerdan, todas las configuraciones está igual que en nuestro controlador de temperatura, solamente la velocidad en audios vamos a poner 9600. También aquí en configuraciones avanzadas, si recuerdan, aquí en la espera del envío tenía 20 nuestro controlador, vamos a poner aquí también 20. Ok, también vamos a mandarle una IP directo a nuestra HMI. Aquí le vamos a habilitar esto, vamos a dejarle la 11 para nosotros también acceder vía remota BNC, y también vamos a poner aquí en BNC Server, vamos a dejar así el estándar, vamos a poner 1 2 3 4 la contraseña. Ok, ahora sí vamos a regresar a nuestra pantalla. Aquí está la pantalla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues crear, vamos a agregar un texto, vamos a poner aquí temperatura actual. Temperatura actual. Ustedes pueden elegir otro tipo de letra, por ejemplo aquí Arial, y le voy a poner tamaño 25, y después ahora voy a poner esto en la parte de abajo y le voy a poner temperatura deseada. Bueno, aquí me faltó poner grados centígrados y temperatura actual grados centígrados. Ok, en esta vamos a ponerla en color verde. Ahí está. Ok, y el siguiente paso es aquí en Basic Parts, Numeric Value Display. Ponemos este en la parte superior. Ahora aquí, ¿qué debemos de colocar? Tenemos que colocar la referencia de un dispositivo. Presionamos aquí, tenemos que elegir el PLCB, y si recuerdan, la unidad es la 1, la de nuestro controlador. Ahora, ¿qué valor debemos de poner aquí? Bueno, para esto debemos de ir al manual. Aquí yo ya tengo el manual descargado, estamos en la página 96. Ustedes lo pueden descargar o lo pueden encontrar simplemente escribiendo en su buscador el que ustedes elijan. Yo le pongo E5DC espacio Communication Manual y es el primero que aparece. Ok, para que lo tengan en cuenta. Entonces nos vamos de nuevo a la página 99 y aquí viene, bueno, no, en la página 96, perdón, viene el área de las variables, y aquí viene la dirección, que pueden ser el modo de 2 bytes o el modo de 4 bytes. Ustedes van a elegirlo. ¿Cómo saben ustedes cuál colocar? Bueno, aquí si se fijan, holding register, recuerden que un registro son 16 bits que corresponde a 2 bytes, que viene siendo este modo de 2 bytes. Y también viene la opción de holding register 2 words. 2 words serían 32 bits, entonces serían 4 bytes, por lo tanto sería este modo. Ok, ustedes van a elegir, yo voy a elegir este modo holding register, y aquí nos dice que en el 2000 nos va a mostrar el PV, que viene siendo el process value, que corresponde a la temperatura actual de nuestro controlador. Estos valores están en hexadecimal, entonces aquí nos lo piden en hexadecimal. Nosotros tenemos que ponerlo directamente así, tal cual como aparece. Le ponemos 2000, aquí le damos en OK.
Aquí pues vamos a dejarle el color igual en color blanco. Aquí le damos OK. Ahora vamos a copiar y pegar este. Yo lo copio y lo pego en la parte de abajo. Le doy doble clic. Este lo voy a poner en color verde. Y también nos vamos aquí a la dirección. Ahora aquí nos muestra el 2000, pero nosotros ahora que queremos ver el set point. Por lo tanto, el set point corresponde a la dirección 2103. Aquí colocamos 2103. Le damos en OK. Pero nosotros queremos que sea un input, que nosotros podamos elegir la temperatura a la que queremos. Nos vamos aquí entry, seleccionamos esta casilla y aquí le ponemos un 4 y ya le damos en OK. De esta manera ya es nada más para visualizar, y sí es un recuadro numérico de entrada. OK, hasta aquí digamos que ya está todo bien. Yo nada más como un plus voy a poner el 2406 con una bobina. Aquí vamos a ir a switch lamp, vamos a elegir lámpara, vamos a ponerla aquí en estilo, vamos a poner un estilo libre, ponemos aquí, bueno, estilo libre, cambiar, vamos a seleccionar uno simple, que cuando esté apagado esté así y cuando esté encendido esté así. OK, y corresponderá a nuestra salida. Vamos a copiar el texto, lo pegamos aquí y simplemente le ponemos salida y lo ponemos. Ahora es el 2406. Nos vamos aquí, lo dice que nos vayamos a la página 323. En el 2406 nosotros queremos saber el estado de la salida de calentamiento, corresponde al bit 8. Por lo tanto sería PLC, está bien, pero debemos de elegir el PLCB y nosotros queremos holding registers, sería 2406 y sería el bit número 8. OK, aquí le damos en OK, también le damos en OK, y hasta ahí digamos que nuestra comunicación debería estar completa. Ahora aquí en comunicaciones, por settings, vamos a elegir USB. Bueno, en el siguiente paso volvemos a ir a comunicaciones y seleccionamos esta opción para descargar nuestro proyecto hacia la pantalla. Ahora vamos a esperar a que se transfiera toda la información, y aquí como podemos ver ya se realizó la transferencia. Aquí podemos ver la temperatura actual, nos indica el controlador 29 grados centígrados y también está recibiendo la HMI ese valor. También nos indica un valor de 35 grados centígrados la temperatura deseada, y también la HMI nos indica ese valor. Aquí en la parte de abajo pues tenemos el relevador y las dos resistencias en serie. Tenemos montado o colocado el termopar en una de esas resistencias. OK, y pues también vamos a conectarnos a través de un visualizador de BNC, que le ponemos en conectar. La contraseña, recordemos, es 1234, y también podemos ver aquí ya sea físicamente lo que tenemos y también por el BNC. OK, ahora yo voy a conectar el circuito porque lo tengo desconectado, y ahí vean cómo poco a poco la salida se empieza a encender y apagar. Digamos que el controlador de temperatura ya está haciendo la función, dependiendo de conforme se va acercando a la temperatura deseada, comienza a encender y apagar nuestras resistencias para llegar a la temperatura deseada, en este caso 35 grados. Aquí por ejemplo ya se pasó 2 grados y ya va a empezar a apagar la resistencia. Vean cómo está encendiéndola, apagándola. Se pasó por, bueno, aquí ya son 6 grados, pero aquí ya la salida está apagada. Ahora va a esperar a que regrese, a que baje y mantenerla en la temperatura deseada. OK, por ejemplo, si yo aquí le presiono, aquí nosotros por ejemplo le voy a poner aquí 60 grados, que llega a 60 grados, le voy a dar enter. Vean cómo aquí ya me mostró el 60. El controlador de temperatura ya marca los 60 grados y la salida ya está encendiendo. Vean aquí cómo está encendiendo y apagando. De hecho también se escucha el relevador donde está entrando y apagándose y desactivándose. Y aquí vean cómo el estado va encendiendo y apagando.
ok, y ahora la temperatura deseada es 60 grados centígrados. Y bueno, aquí pues esta información, todo lo que recibe la HMI también es posible enviarla al PLC. Para eso podríamos venir aquí a recursos, device transfer, y aquí simplemente le ponemos en agregar qué es lo que quieres enviar, el tipo, pues un Word o un doble Word. De dónde quieres enviarlo, pues del tipo B. Por ejemplo, aquí yo quiero enviar la temperatura actual, quiero enviar el 2000. Y a dónde lo quieres enviar, pues al PLC tipo a un DM, ok, y ahí nada más así ya se descarga y de esa manera ya estarías enviando el valor al PLC. Muy bien, pues esto sería todo de parte de este video. Espero que les sea de ayuda, les sea de utilidad. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y pues un me gusta siempre es bienvenido y de mucha ayuda. Espero que estén muy bien, pues muchas gracias.